Salam alaikum. Hoy vamos a hacer el tercer video de la oración en el Islam. Y si Dios quiere, esos tres videos va a ayudar cada uno de ustedes a hacer la oración en su casa del primer día que vas a abrazar el Islam. Por ejemplo, si yo soy musulmán nuevo, vivo en un lugar donde no hay mezquita, no hay musulmanes y tengo que hacer la oración porque la oración es obligatoria, hay 5 oraciones al día. Entonces, con esos tres videos, si Dios quiere, puedo hacer la oración tranquilamente en mi casa. Voy a repasar rápido. Tenemos 5 oraciones en el día, son el Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Cada rezo tiene su tiempo y debemos hacer la oración, cada oración en su tiempo. Cada oración tiene rak'ahs, se llaman, uno diferente que el otro. Por ejemplo, el Fajr, que está en madrugada, tiene 2 rak'ahs. El Dhuhr, 4. El Asr, 4. El Maghrib, cuando baja el sol, 3. El Isha, que está en la noche, tiene 4. ¿Está bien? Entonces tenemos 2, 4, 4, 3, 4. Entonces tenemos que aprender cómo hacemos la oración del 2, cómo hacemos la oración del 4 y cómo hacemos la oración del 3. ¿Está bien? Y como les dije a ustedes en el video número 2, comenzamos de madrugada diciendo Allahu Akbar y hacemos la oración 2 rak'ah y al final siempre cuando vamos a terminar cualquier oración debemos decir el tahiyyatu completa, al principio hasta el final. Si yo no sé, yo les dije a ustedes, con una hoja o un libro que tiene eso, voy a cargarlo en mi mano y voy a leer durante la oración. Asimismo, 1 día, 2 días, 3 días, cuando ya yo voy a memorizar, voy a dejar la hoja o dejar el libro y rezo solo. ¿Está bien? Y recuerda cuando voy a rezar el Maghrib, 3 rak'ah al Maghrib, siempre en la segunda rak'ah, cuando tenemos una oración que tiene más de 2, 3 o 4, en la segunda, después de la segunda postración, voy a quedar sentado antes que voy a subir a la tercera rak'ah. Y en el segundo rak'ah, cuando termina la segunda postración, tengo que decir la primera parte del tahiyyatu. Y después subo para la tercera. Si yo estoy rezando el 3, la tercera es la última. Y cuando bajo a la segunda postración, quedo sentado porque tengo que terminar mi oración. Y siempre cuando vamos a terminar la oración, debemos decir tahiyyatu completo. La primera parte que yo le dije en la segunda rak'ah, tengo que decirlo otra vez, agrego otra parte. Entonces, tahiyyatu completo. Y después voy a terminar con el saludo a la derecha y a la izquierda. Igual, si estoy rezando el 4, en la segunda rak'ah tengo que quedar sentado antes que voy a subir, diciendo la primera parte del tahiyyatu. En la cuarta rak'ah, al final, tengo que repetir otra vez el tahiyyatu que yo le dije en la segunda rak'ah y agregando la segunda parte del tahiyyatu. Esa es la oración. Es muy fácil de hacerlo. Cuando vamos a comenzar con la hoja, con el libro, si Dios quiere, vamos a aprenderlo fácilmente. Voy ahorita a hablar de otro punto, es durante mi oración recomendable poner como una mesa, una silla, después donde voy a hacer la oración, por ejemplo, 1 metro y medio más o menos, y después pongo una silla o una mesa. Eso es como un límite donde voy a hacer mi oración para que nadie pase enfrente a mí. Así, si alguien de mi familia en la casa, yo estoy, por ejemplo, parado, así, ellos van a verme y va a ver la mesa, así van a entender, si quieren pasar enfrente a mí, tienen que pasar después de la mesa o después de la silla que voy a ponerla. Recomendable hacer eso, porque no tengo que permitir que nadie pase enfrente a mí cuando estoy haciendo mi oración. El tercer punto que quiero hablar también durante la oración de congregación. Rezo congregación es mejor que el rezo individual en 27 niveles. Si estoy rezando con una persona, somos 2 personas, ya estamos haciendo rezo congregación. Y así ganamos muchas bendiciones si Dios quiere. Ahora, ¿cómo tenemos que parar? Si yo estoy rezando con otro hombre, él debe parar, por ejemplo, a mi lado derecho. Por ejemplo, yo voy a dirigir el rezo y él está en mi lado derecho, al lado mío. Ok, si estamos 3 personas, yo voy a dirigir la oración, yo estoy enfrente y ellos 2 están atrás y siguen conmigo. Yo tengo que hacer la oración un poquito en voz alto y ellos hacen conmigo o un poquitico después a mí, pero no es antes de mí. Si en caso que las mujeres están rezando congregación por mujeres,
la mujer que va a dirigir la oración debe parar en el medio. Por ejemplo, tenemos 3 mujeres. El que va a dirigir la oración debe parar en el medio. No es antes o después, en el medio. Si están rezando, por ejemplo, en 2 líneas, por ejemplo, la primera línea, el que está en el medio, la mujer el que va a dirigir la oración. ¿Está bien? Otro punto también importante que quiero recordar a ustedes de la oración en el Islam, la oración del viernes. Los hombres es obligatorio que ellos hacen la oración del viernes en la mezquita. Las mujeres voluntarios, si ella quiere ir, está bien, si no, no hay problema. Por ejemplo, si un hombre, él fue a rezar el rezo del viernes en la mezquita, claro, debemos escuchar el sermón, no podemos hablar durante el sermón, no podemos tocar el celular o hablar o saludar a otra persona, tenemos que prestar atención y después hacemos la oración del viernes. Pero si yo, por emergencia, no fui a rezo del viernes, ¿qué tengo que rezar en mi casa? Tengo que rezar el Dhuhr, el que es el 4, el que está en el mediodía. Pero si yo recé el viernes, ya no tengo que rezar el Dhuhr. Repito otra vez. Por ejemplo, una hermana quiere ir a la mezquita a rezar el viernes. Perfecto, muy bien, ella va a ganar bendiciones. Si ella rezó el viernes en la mezquita, ella no tiene que rezar el Dhuhr en la casa, ya rezó. Pero si ella no fue a la mezquita para rezar el viernes, ella debe rezar el Dhuhr en la casa. El rezo del Dhuhr, como ustedes saben, son 4 rak'ah. ¿Está bien? Otro punto importante también, el rezo voluntario. El rezo voluntario. El rezo voluntario, uno puede rezar en la casa. Rezo voluntario es de 2. La cantidad que tú quieres, pero de 2, separado. Por ejemplo, yo quiero rezar hoy, rezar una oración por Dios, agradecimiento por Dios, quiero pedir algo de Dios, quiero hacer oración. La oración tiene una manera específica, como yo les expliqué a ustedes en los otros videos. Es comenzar Allahu Akbar, después inclinación, subir, 2 postración. Esa es la manera correcta, no hay otra manera de hacer oración. La súplica es otra cosa, pedir a Dios, ese se llama súplica o dua. La oración es oración. Y durante mi oración voy a hacer súplica también. Pero son 2 cosas distintas. Ok, la oración de sunnah o el voluntario es de 2, separado. Como yo recé el rezo de la madrugada, el fajr de 2, así mismo, la misma manera. Voy a rezar la cantidad que yo quiero, pero separado. Termino con el saludo, voy a parar. Otra vez, 2, la cantidad que yo puedo. Y el mejor tiempo para hacer la oración voluntario es el tercer cuarto de la noche. Entonces, de la 1 de la mañana hasta el rezo de la madrugada. ¿Por qué? Porque Allah dijo que Allah baja al cielo y Allah dice, alguien está pidiéndome algo para entregarlo. Entonces, ese es el mejor tiempo que podemos hacer rezo voluntario por Dios. También el profeta Muhammad, la paz y bendición sea con él, estaba rezando rezo voluntario constantemente. Y es bueno a rezar como hizo el profeta, pero igual, rezo voluntario significa, si tú hacerlo, tú ganas muchas bendiciones. Si tú no puedes hacerlo, no hay problema. Pero rezo obligatorio, esos 5 rezos obligatorios, es obligatorio. No puedo dejarlo. Nunca tengo que dejarlo. Y si dejo una oración, Allah va a juzgarme el día del juicio final. Nunca podemos dejar una oración. Hasta que vamos a morir, nunca tenemos que dejar una oración. La primera cosa que Allah va a juzgar el día del juicio final es sobre 5 oraciones en el día. Y si estoy enfermo, no voy a rezar ahorita, y cuando estoy bien no voy a rezar. No podemos ser interesados con el Creador. Yo rezo 5 oraciones si estoy bien, estoy enfermo. De cualquier situación, nunca dejamos las 5 oraciones en el día. Ok, el profeta Muhammad, la paz y bendición sea con él, estaba rezando durante el día con el rezo obligatorio, algunos rezos voluntarios. Es bueno hacerlo también si podemos. El de rezo, el de madrugada al fajr, el profeta Muhammad estaba rezando 2 antes del obligatorio. Por ejemplo, cuando escuchamos el adán, ya comenzó el tiempo, él reza 2 voluntario y después 2 obligatorio. En el mediodía, el que se llama Dhuhr, antes que él va a rezar el 4 obligatorio, él estaba rezando 2 y después otra 2 voluntario, y después el 4 obligatorio y después 2 voluntario. Entonces 4 antes,
2 después de la obligación, pero el 4 antes, como la rezamos el voluntario, como dijimos, 2 después otro 2, separado. El rezo al Asr, el que hace 4, el profeta no estaba rezando rezo voluntario junto con ese obligatorio, entonces solamente el obligatorio. El Maghrib estaba rezando 2 después, 2 rezos voluntarios, por ejemplo, 2 rak'ah se llaman, es una sola oración, 2 rak'ah después de la obligación. Y en el rezo del Isha, el último, el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de la obligación del 4, estaba rezando 2 rak'ah después el rezo obligatorio. Entonces tenemos 2 antes del Fajr, 4 antes del Dhuhr, 2 después del Dhuhr, el Asr no hay rezo voluntario, 2 después del Maghrib, 2 después del Isha. 2, ¿qué significa? Estoy diciendo 2 rak'ah, igualito como rezo de madrugada que es 2. Ahora vamos a pasar a otro punto importante, la súplica. La súplica es pedir a Dios. ¿En qué momento es recomendable hacer la súplica? Durante la oración. Ven, yo le dije a ustedes, son diferentes, la oración y la súplica, pidiendo a Dios. La oración es obligatorio, es el derecho de Dios. Durante mi oración, cuando estoy haciendo la postración, después que yo voy a decir Subhana Rabbil A'la 3 veces, es el mejor momento de pedir a Dios que yo quiero. Oh Dios, entrégame el paraíso. Oh Dios, entrega el paraíso a mis hijos. Guíame al camino recto. Aleja, por ejemplo, el daño a mí. Por ejemplo, cualquier súplica, el profeta Muhammad, la paz y bendición sea con él, dijo, el siervo de Dios está más cercano de Dios durante la postración. Y también hay un momento recomendable, es después de la oración, directamente cuando termino mi oración diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah, derecha izquierda, en ese momento directamente pido a Dios. Y también después de Tahiyyato, antes que vaya a decir Assalamu alaikum, también puedo pedir a Dios. Esos son prácticamente 3 momentos recomendables, pero el mejor momento durante la postración. Otro punto importante es el dhikr, nombrar a Allah, recordar a Allah. Siempre después de la oración, si tú quieres ganar muchas bendiciones, recomendable cuando tú terminas su oración directamente, comienza a nombrar a Dios. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah informó a él que Allah está cerca a quien va a nombrar a Dios. Y Allah también dijo en el libro sagrado del Corán, "Udhkuruni adhkurukum", nombran a mí, voy a nombrar a ustedes. Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó a nosotros, si una persona va a nombrar a Dios después de la oración, diciendo, Subhanallah, alabado sea con Allah, Alhamdulillah, gracias a Allah, Allahu Akbar, Allah es el más grande. Y otros también, otro dhikr también, la hawla wa la quwwata illa billah, y otros más. Si uno tiene muchos pecados, Allah va a eliminar todos los pecados que tú la tienes, si los pecados son pequeños. Entonces, vamos a acostumbrar. Ahora la pregunta, ¿tengo que hacer eso en árabe o en español? Solamente dentro de la oración tú tienes que hacer todo en árabe. Recitar el Fatiha en inclinación diciendo Subhana Rabbil Azim en árabe. Afuera de la oración de cualquier idioma. Por eso tú puedes decirlo en español. Yo puedo decir Allah es el más grande. Gracias a Allah. No hay fuerza ni poder excepto en Allah. No hay Dios excepto Allah. En español está aceptado. Pero dentro de la oración, en árabe solamente. La única cosa que puedo decirla en otro idioma en mi oración es la súplica. Ejemplo, yo estoy en la postración, como dijimos, el mejor momento de hacer la súplica durante la postración. Después, Subhana Rabbil A'la 3 veces. Quiero hacer súplica, puedo hacer en cualquier idioma. Pero el resto de la oración tengo que hacerlo todo en árabe. Pero la súplica dentro de la oración o afuera de cualquier idioma, igual como dhikr, recordar a Dios en cualquier idioma. Ahora voy a explicar algunos casos. De repente va a pasar con alguien de nosotros algunos días. Si estoy rezando el Dhuhr en el mediodía, que es el 4, a veces durante mi oración yo olvidé, estoy en el tercer rak'ah o estoy en el cuarta. Eso pasa mucho con nosotros. Soy en tercera, cuarta, no recuerdo. Entonces, ¿qué hago en este caso? En este caso, tengo que concentrarme y recordar. Creo que estoy en el tercera, listo. Tú estás en el tercera, haga una más cuarta y listo.
tú terminas su oración, pero recomendable, al final de mi oración, como yo olvidé durante mi oración, hago 2 postraciones del olvido. ¿Qué es 2 postraciones del olvido? Esas 2 postraciones del olvido llena cualquier olvido o cualquier cosa pasó en mi oración. Por ejemplo, yo estoy al final, por ejemplo, yo voy a la cuarta, ¿no? Voy a postrar, siento postración y Allahu Akbar. Voy a decir Tahiyatu Lillah hasta el final. Antes que voy a decir Salam Alaikum, antes que voy a saludar y terminar mi oración, voy a hacer 2 postraciones del olvido. Es así. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Así siempre. Eso se llama 2 postraciones del olvido. Hago al final, después del tahiyatu, antes que voy a saludar, hago 2 postraciones del olvido y después voy a saludar. Entonces, 3 o cuarta y concentré, creo que es el 4. Y ahí estoy en el cuarta. Ok, listo. Termina su oración, haga 2 postraciones del olvido al final, como decimos ahorita. Pero en ese caso yo no recuerdo, si dice 3 o 4, voy a intentar, tampoco recuerdo. Tengo que imaginar que estoy en el número menos. Por ejemplo, 3 o cuarta, no recuerdo, quedo en el 3, imaginando que estoy en la tercera y hago la cuarta. Si estoy rezando el Maghrib, que es el 3, y yo no recuerdo si es la primera o la segunda, el Maghrib es el 3, pero yo confundí, yo estoy en la primera o la segunda, recuerdo, no recuerdo. Entonces tengo que imaginar que estoy en la primera y hago la segunda, después hago la tercera. Entonces tenemos que intentar recordar. No recuerdo, calculo o imagino que estoy en el número menos. Eso es muy importante. Ahora, otro caso también importante, durante mi oración, si yo olvidé algo obligatorio. ¿Qué es algo obligatorio? Por ejemplo, decir Allahu Akbar al principio de la oración es obligatorio. Si no la hago, mi rezo es inválido. Al entrada, siempre cuando voy a comenzar cualquier oración, Allahu Akbar, decir Allahu Akbar es obligatorio. Ok, si yo olvidé, tengo que repetir mi oración en eso, solamente ese caso. Pero el recitar el Fatiha, la primera sura, es obligatorio. Si olvidé a recitar el Fatiha, ¿cómo, por ejemplo? A veces pasa, yo estoy rezando el Fajr, que es 2 de madrugada. En la segunda rak'a, yo recuerdo, en la primera rak'a no recité el Fatiha. No estoy seguro, voy a decir que recité. Pero si estoy seguro 100% que no recité el Fatiha, la primera, yo estoy en la segunda, ¿no? La primera está eliminada. Imagino que esa segunda al que estoy es la primera y hago la segunda. Entonces siempre, si hay algo obligatorio, yo olvidé algo obligatorio y recordé después, y no puedo regresar por atrás, no ya. Entonces ese rak'a donde olvidé el obligatorio, la elimino y saco la cuenta. Por ejemplo, yo recordé en la segunda y eso pasó en la primera. Imagino que la segunda es la primera y hago la segunda. Por ejemplo, otra cosa obligatoria a partir de la Fatiha, hacer la inclinación. Levantar de la inclinación, hacer la postración, sentar, haga otra vez la postración. Eso es una obligación. Al final de la oración, a decir el segundo parte del tahiyatu, es también obligatorio, debemos hacerlo. Ok, yo no quiero entrar mucho en ese tema porque la mayoría, o ese video es para los nuevos musulmanes. Pero si Dios quiere, con todas esas explicaciones durante 3 videos, va a ayudar a ustedes mucho. Igual, vamos a seguir aprendiendo más adelante. ¿Está bien? Entonces, el punto importante es si estoy confundido entre 3 o 4, tengo que intentar recordar. No recuerdo, imaginando que el número menos, que estoy en tercera, voy a hacer el 4. Y después hago 2 postraciones del olvido como yo hice aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Assalamu alaikum.